Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas
y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Bienvenido al programa Servidores de Dios. Continuamos con esta epístola a los romanos del apóstol Pablo. En esta ocasión será en Romanos capítulo 14 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vemos en primer lugar la tremenda responsabilidad personal que hay de cada persona, ya que dice cada uno dará cuentas de respecto a sí mismo. Yo no daré cuentas por ti, ni otra persona va a rendir cuentas por ti. Tú no darás cuentas tampoco por mí, ya que cada creyente y cada persona estará como un individuo ante Dios. Por tanto, olvídate de la otra persona, de lo que hizo como cuando estuvo sirviendo o viviendo en el mundo. El problema no es la otra persona, el problema eres tú mismo, yo mismo, cada uno individualmente, ya que cada creyente es personalmente responsable ante Dios y debe de dar cuenta de sí mismo. Que nuestra gran ambición, nuestra meta, sea serle agradable al Altísimo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 9 dice: por tanto, procurando también, o ausente o presente, serle agradables, que permanezcamos en Cristo, que es nuestra vid, nuestra fuente de vida, para que en su venida no sintamos avergonzados y tengamos que, como se suele decir, bajar la cabeza ante Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, ya que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué podría ser entonces más gratificante para mí escuchar aquel día de los labios de aquel que murió y resucitó por mí, como dice Mateo 25:21? Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nótese aquí que cuando está hablando, el Señor está hablando de siervo. No está hablando de artista, no está hablando de escritores, de iluminado, ni de doctores, sino de siervos. Entonces, ¿qué podría ser más satisfactorio que poder decir como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y versículo 8? Cuando él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro pasaje clave del tribunal de Cristo se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nótese que es cada uno. Esta palabra recibir es muy importante. Significa recibir de vuelta lo que te pertenece, es decir, la compensación. Recibir lo que previamente era uno, o recuperar, recobrar lo que has ganado. Recibir lo debido, obtener lo que te corresponde debido a lo que ya has hecho. Recuerda que el Señor no es deudor absolutamente de nadie, ya que en el tribunal de Cristo la recuperación o la retribución, nótese que hay dos: recuperación o retribución, pueden ser negativas o pueden ser positivas, sea bueno positivo o sea malo negativo. En Efesios 6:8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El apóstol Pablo
al hablar de este mismo tribunal, usa la misma palabra de recibir para referirse a una retribución positiva, como dice, sabiendo que el bien positivo que está en cada uno, es decir, que hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, es decir, absolutamente cada persona. En el pasaje paralelo de Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice: «Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Nótese, el Señor juzgará y lo hará bien hecho, porque Él es justicia. Pablo, al hablar nuevamente del tribunal de Cristo, usa la misma palabra de recibir para referirse a la retribución negativa, mas el que hace injusticia, es decir, lo negativo, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cuando se trata de la salvación, los cristianos y las cristianas no recibimos lo que juntamente mereceríamos. Nosotros no recibiremos de vuelta lo que hemos ganado. ¿Y qué era lo que habíamos ganado a causa del pecado? Bueno, lo encontramos aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte, donde nos dice: «Porque la paga del pecado es muerte». Eso es lo que íbamos a recibir si no tuviéramos a Cristo. No habríamos ganado por causa del pecado la muerte y la separación eterna de Dios. Pero por la gracia de Dios que hemos creído en esa gracia, en esa buena noticia de la salvación que es el Evangelio, el Señor nos ha dado vida. Como dice Romanos 6, 23, la segunda parte: «Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Por tanto, cuando se trata de recompensas, los cristianos recibiremos en el tribunal de Cristo lo que hemos ganado de acuerdo a lo que hemos hecho en el cuerpo desde el día en que hemos sido salvos. La diferencia entre salvo y recompensas. Vamos a ver aquí algo muy significativo. En la carta a los romanos y a través de toda la palabra de Dios, el cristiano en la Biblia debe hacer una cuidadosa distinción entre la salvación y las recompensas. Por ejemplo, en Romanos 8:1 leemos que no hay juicio o condenación para las personas que están en Cristo, porque nuestro sustituto fue condenado en nuestro lugar, es decir, Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 dice: «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Aunque la pérdida de recompensa tendrá consecuencias eternas para el cristiano y la cristiana, esto no afecta a la seguridad de su salvación. Existen algunas diferencias claves entre la salvación y la recompensa. Vamos a ver, por ejemplo, la salvación. La primera, la salvación es un don gratuito y esta salvación no puede ser ganada por ningún mérito humano. Vemos, por tanto, que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron más para los muchos la gracia que el don de Dios por la gracia de un hombre, y este era y es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones, y vino como consecuencia de la justificación, como nos dice Romanos 5, versículos 15 y 16. Vemos, por tanto, la salvación por un lado, pero vemos por el otro las recompensas. Las recompensas pueden ser ganadas mediante un servicio fiel. Siervos obedientes en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque Cristo, Jesús, servís. Colosenses 3, versículos 22 al 24, en lo que acabo de leer,
Y nótese, el énfasis de este pasaje está en el servicio. Por tanto, la salvación no es algo que merecemos, es decir, en nosotros no hay ningún atractivo hacia Dios, o no lo había, ya que éramos pecadores y rebeldes hacia Él. Fue el amor de Dios lo que le motivó a esa gracia y a esa salvación, que somos salvos por el amor de Dios, no porque nosotros merezcamos nada. Si Dios nos diera exactamente lo que merecemos, por la manera en que hemos vivido y por los pecados que hemos cometido, ¿qué nos quedaría? Señor, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice el Salmo 130, versículo 3. La paga del pecado, que es la muerte, como nos dice Romanos 6:23, y como también vemos el Salmo 130, versículo 10. Vemos por otro lado la recompensa. Es algo que el creyente también merece. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, versículos 16 y 17. Este hombre merecía una recompensa, porque su mina producía 10 minas y porque había sido fiel en lo poco. Hay aquí una advertencia, y en la siguiente: el creyente que trabaja fielmente para Cristo nunca debe de olvidar lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De modo que aún al ganar recompensas, está en operación de la gracia divina. La salvación no se da en base tampoco en cuanto a las obras. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a su gracia. 2 Timoteo 1:9. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3 y versículo 5. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4:6. La recompensa se da muchas veces en base a las obras que se hacen, pero a la base a las obras que se hacen, y vamos a ver lo que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Y también dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. Nótese que las obras no son para salvación, sino que después de la salvación es lo que te anima, te mueve a hacer algo para el Señor, ya que Él nos ha dado esa bendita salvación. ¿Qué menos nosotros que responder haciendo algo para el Señor y no quedarnos quietos? Vemos que también la salvación es una posición presente, es algo que el creyente tiene ahora ya. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Nótese que eso es para ahora, ya. También vemos que las recompensas son una realización futura, son algo que el creyente recibirá, pero lo recibirá más adelante. Y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será futuro, nótese, recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14:14. Los creyentes recibirán recompensas en la primera resurrección, y para los creyentes de la edad de la Iglesia, esto tendrá lugar en el rapto. Vemos por otro lado que la salvación incluye también poseer a Cristo. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, como acabo de leer anteriormente. Y vemos también que las recompensas incluyen poseer algo.
poseer una corona. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, hecho a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9 y versículos 24 al 25. La salvación no cuesta nada, no hay que pagarla, es gratuita, es un don de Dios. Y nos dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Las recompensas cuestan una vida de servicio, una vida fiel al Señor, es decir, servir fielmente a Cristo en un mundo que odia completamente a Cristo puede ser costoso. Mateo 5, versículos 10 al 12 dice, bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En la salvación mostramos nuestra gratitud mediante un servicio fiel, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La recompensa debe demostrarnos nuestra gratitud, y esa gratitud mostramos nuestra gratitud por la recompensa echando nuestras coronas delante de nuestro Salvador, como dice Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante de él que están sentados en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y también Pablo reconoció que toda cosa buena que hizo era atribuible a la gracia de Dios, donde dice en 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aun cuando se trate de un servicio fiel a Cristo, somos deudores de la gracia de Dios. Continúo ahora con Romanos capítulo 14, versículo 13, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Esto es un principio bíblico para no causar tropiezo absolutamente a nadie, como nos dice Romanos 14, 13 al 23. Los capítulos y los versículos de la Biblia vemos que se pusieron posteriormente, después de ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero de esta manera ir directamente al pasaje que deseamos compartir. Lo vamos a estar viendo. Por tanto, aquí hallamos que la primera frase de este versículo debería ser el término del anterior versículo. Parece un lío, pero no lo es. Así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por tanto, la consecuencia debe ser que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, porque hemos de dar cuenta a Dios de sí mismos. Esto es, de los débiles contra los fuertes y viceversa. Es un mandato y está dirigido a todos los creyentes sin excepción, es decir, tanto los creyentes que llevan 40 años en Cristo como los que llevan unos meses. Lo primero que el creyente debe de tener muy en cuenta en cuanto a la comunión con los demás hermanos y hermanas en la fe es no poner tropiezo. En el camino espiritual de los hermanos y las hermanas, especialmente en cuanto a los débiles, por motivo de la conciencia y la sensibilidad de opiniones, se puede dañar fácilmente, ya que hay veces
que las acciones de los fuertes pueden causar tropiezos a los débiles. Precisamente por esta causa fue objeto de una solemne advertencia del Señor Jesús cuando dijo en Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor utilizó una etimología muy significativa, como si dijera: antes de ser piedra de tropiezo es preferible, es decir, que se le quite. La frase del Señor es muy elocuente y a su vez también es muy dura, al decir que es mejor que a tal persona se le ate alrededor del cuello una piedra de molino, no de las pequeñas, de la que pudiera desembarazarse, sino de las grandes piedras de molino de grano movidas por animales. Concretamente, en aquellos casos solía ser y la solía mover un asno. Y luego, después de ser atada, se ha llevado al mar, donde allí se ha echado para siempre. Esto evitaría el daño irreparable que puede hacerse a un niño o una niña en Cristo Jesús. El Señor advierte solemnemente a no ser piedra de tropiezo al creyente débil. Es de suma importancia el testimonio hacia los débiles, ya que si el testimonio es de mal ejemplo, es decir, hablar y hacer como los incrédulos, ya que el que induce a otro a pecar es instrumento en las manos de Satanás, cuando lo está haciendo, cuando lo está diciendo. Si miramos en 1 Timoteo 6:9 dice: porque en los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El límite de la libertad cristiana concluye cuando comienza el libertinaje. Pablo advirtió sobre esto cuando dijo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cuidado espiritual hacia los débiles es prueba de un verdadero cristiano y cristiana. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Por tanto, asegurémonos de no estar haciendo algo que haga cometer un desliz o que dañe a nuestro hermano o hermana en Cristo Jesús. Trata por todos los medios, en vez de criticar o mirar por encima del hombro al hermano o la hermana, trata por el contrario de edificar a tu hermano y hermana en la fe, no de acusarle, ni tampoco de causarle una caída. Busca ayudarle, no herirlo. Busca levantarle, no tirarlo a tu hermano y tu hermana, no echarlo abajo. Coloca ante el camino de tu hermano un escalón, no un tropiezo. Es decir, algo que pueda crecer, subir más arriba espiritualmente. Continúo con Romanos capítulo 14 y ahora el versículo 14, donde dice: yo sé y confío en el Señor que nadie es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando Pablo habla de que nada es inmundo, se está refiriendo al contexto de los alimentos que se comen. Como por ejemplo hay los versículos aquí, versículo 2, versículo 6, versículo 15, etc. Él reconocía ciertamente que había algunas cosas que eran moralmente inmundas. Por ejemplo, lo que Pablo escribió en Efesios 5:3. Pero lo fornicario y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y también Gálatas 5:19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Colosenses 3, 5 y 6 dice: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El punto de Pablo en este versículo es este: en cuanto a los alimentos que se pueden comer, yo sé y estoy persuadido de que nada es inmundo en sí mismo. ¿Quién persuadió a Pablo en cuanto a esta verdad? El Señor Jesús mismo confió: he sido persuadido por, en el Señor Jesús. 2 veces se menciona la palabra inmunda en este versículo. Es la palabra griega que significa común y sugiere ordinario, vulgar. La palabra se usa en Hechos capítulo 10, versículo 14, donde dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí vemos que la palabra es sinónimo de inmundo. Pedro, como buen judío, observaba las distinciones que se encontraban en Levíticos entre los alimentos que eran limpios y los alimentos que eran inmundos. En esta ocasión, la respuesta de Dios a Pedro fue esta: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos capítulo 10, versículo 15. Las Escrituras enseñan claramente que en la presente edad de la Iglesia no hay alimentos que deben ser considerados inmundos por los creyentes. Por ejemplo, 1 Timoteo 4, 3 en adelante dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios dice que los alimentos no es inmundo, y Pablo está de acuerdo. Nada es inmundo en sí mismo, versículo 14. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea inmundo? Cuando una persona considera que algo es inmundo, entonces para esta persona lo es. Considera, por ejemplo, a un judío creyente que aún piensa que debe seguir las regulaciones dietéticas que se encuentran en Levíticos capítulo 11. ¿Puedo comer carne de cerdo? El cerdo estaba catalogado como animal inmundo en Levíticos 11. De modo que mi conciencia me dice que no debo de comer cerdo y que para mí el cerdo es inmundo. ¿Qué sucede si como cerdo? Mi conciencia se condena y me dice que algo mal al comer algo que es común e inmundo. Fue la experiencia de Pedro en Hechos 10, versículo 14 que acabo de leer. Si ese creyente comiera carne de cerdo, estaría actuando en contra de su conciencia y estaría haciendo lo que él considera malo. Quien dice carne de cerdo puede ser cualquier otra cosa. Aunque yo sé que está mal comer cerdo, igual lo haré. Si en mi corazón y en mi conciencia considero que algo está mal, entonces no debo de hacerlo. Con el pasar del tiempo, puedo repasar algunas cosas y volver a evaluar algunas a la luz de la palabra de Dios, y descubriré que en lo que yo pensaba que estaba mal, después de todo, no está mal. Pero en este capítulo Pablo se está refiriendo al creyente débil, que no entiende estas cosas en esta etapa de su crecimiento en Cristo Jesús. Voy concluyendo ya con esto. En el versículo 14 se incluye un mensaje para todos los cristianos, sean débiles o sean fuertes. Pero hay que tener presente que las palabras de Pablo fueron dirigidas especialmente a los fuertes. El apóstol deseaba que los hermanos fuertes tuvieran un mayor entendimiento del hermano débil, que tuviera mayor compasión de él. Era un hermano frágil, porque Cristo murió por él. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, es normal en una familia donde suele haber más de 2 hijos que el mayor cuide del hermano más pequeño.
Hebreos capítulo 8 versículo 11 dice: Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el Antiguo Testamento, los hombres tenían un conocimiento parcial en cuanto al Mesías y en cuanto a la salvación, pero ahora, en el Nuevo Testamento, ese conocimiento no es meramente intelectual, sino que es de una relación y una vivencia con Cristo Jesús, ya que se trata de un conocimiento que conduce a la regeneración y a la vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo se puede conocer a alguien? Bueno, lo primero que hay que hacer es hablar con la persona. Y, tratándose del Señor Jesucristo, lo primero es orar a Él e invitarle a que Él venga a tu corazón, ya que de esta manera podrás conocerle y también podrás aceptar lo que Él te ofrece gratuitamente, que es la salvación y la vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, yo te animo a que ores conmigo para que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ora conmigo ahí a donde está y di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú ahora eres ese hermanito pequeño, ese hermanito débil que acaba de nacer espiritualmente. Para ir creciendo espiritualmente, comienza a orar con Dios, no de una manera repetitiva ni mecánica. Habla con el Señor igual que lo estás haciendo con una persona, porque Él es una persona. También es bueno que leas la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Y también es muy bueno que puedas asistir a una iglesia cristiana evangélica donde se enseñe y se practique la palabra de Dios, la Biblia. Congrégate ahí, podrás crecer espiritualmente y también con el tiempo servir al Señor. Y de nuevo a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Aquí
aquí junto a tu altar. Sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Al estar aquí, aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar, que me llamas por mi nombre. Puedo escuchar tu voz aquí.